Buenos días a todos, muchísimas gracias por participar y estar aquí en nuestro nuevo encuentro organizado por el Círculo Internacional de Directores de Hotel y OTTEC, empresa especializada en distribución online y marketing digital. Mi nombre es Noelia Cedrés y soy la responsable de comunicación de OTTEC y hoy nos va a acompañar un amigo de la casa, Juan González, quien es Buenos días. ¿Perdona? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Juanma, Juanma González, quien es el director de cuentas estratégicas de OTTEC y Revenue. Y también nos acompaña Vicente Romero, quien es el presidente y fundador del Círculo Internacional de Directores de Hotel. Bueno, hoy Juanma nos va a hablar del Rethinking Revenue Management en esta nueva situación y en este nuevo paradigma que nos encontramos. Juanma va a hacer una ponencia sobre este tema tan interesante que a muchos hoteles les está preocupando y ver un poquito cómo sacar mayor partido al CRS. Así que bueno, le doy la palabra a Vicente, que nos haga la introducción y ya luego comienza Juanma con la ponencia. Vicente. Buenos días a todos. En principio la introducción mía va a ser muy escueta, muy rápida, porque hoy el protagonismo lo tiene Juanma y tiene muchas cosas que aportarnos, con lo cual espero que tomemos buena nota de todos sus consejos y de todos sus mensajes y intentemos analizar un poco hacia dónde vamos en este punto en que nos encontramos, con lo cual corto aquí. Juanma, te dejo que te expongas y que te explayes y que nos aportes todo lo que sabes y conocimientos que tienes y a ver si podemos enriquecer un poco todo el sector. Adelante, Juanma, por mi parte. Bueno, gracias Vicente, gracias Noelia. Como decía Vicente, vamos a hablar un poco del momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque creo que en el sector turístico todos tenemos claro, bueno, en el sector turístico y en todos los sectores de la población tenemos claro que esta pandemia es un reto grande que tenemos que sobrepasar, porque hay que sobrepasarlo. Y bueno, nos centraremos un poco desde la perspectiva de la industria turística, ¿no? Yo diría que retos en la industria hotelera como este, en pocas ocasiones nos lo hemos encontrado. Yo no tengo memoria de ello, incluso muy por encima de la crisis que hubo hace unos 10, 12 años. No hay precedentes para una situación como esta y la coyuntura que nos ha generado el COVID-19 y lo que ha provocado en la industria hotelera nos ha hecho que tengamos que afrontar todos estos últimos meses de un modo muy extraño, ¿no? Digamos que si nos centramos ya en la parte de distribución hotelera y revenue, no hay una situación como esta en la que hemos carecido del arma más potente que tenemos a nivel de revenue, ¿no? que es la analítica y datos históricos de situaciones similares para saber qué hacer en una situación como esta, ¿no? Había compañeros que incluso se apoyaban en algunos webinars que hemos visto en otros entornos, se apoyaban en datos de revenue del después del COVID en China. Con lo cual, un poco eso, ¿no? Es una situación atípica en la que nos hemos encontrado sin nuestra principal arma, que es tener datos sobre situaciones similares, ¿vale? Era una situación de incertidumbre, sigue siéndolo, y yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo toda la industria hotelera es ¿qué podemos hacer, ¿no? En marzo ocurrió algo que pasará a la historia de la economía española, ¿no? Y en concreto el sector turístico. Hubo un auténtico huracán de cancelaciones, cierre de hoteles, las reservas cayeron al suelo más profundo que podía haber y nadie, por lo menos de los que yo conozco, ha vivido una situación similar, ¿no? Entonces, ese mes de marzo de 2020 creo que lo recordaremos todos y bueno, estos momentos de incertidumbre que hemos vivido desde marzo hacia hoy, creo que los recordaremos, pero estoy seguro que también recordaremos cómo conseguimos salir de ello y todo lo que hicimos para enfrentarlo, ¿no? A nivel de distribución hotelera y a nivel de revenue management y después en otros ámbitos, todo lo que está haciendo el sector hotelero para afrontar la nueva realidad, ¿vale? La realidad es que nadie tiene una receta mágica, ¿no? Si alguien piensa que venimos aquí a hablar
de revenue management en épocas de COVID y que vamos a dar una receta mágica, nada más lejos de la realidad. Esta receta no existe, está claro que todo el mundo está tomando acciones, ha habido mucha prueba y error, pero lo que ha estado claro es que la industria hotelera no ha parado ni va a parar de tomar acciones para salir de esta y que muy probablemente las acciones que se tomen ahora van a marcar el devenir de lo que va a ser cada uno de los hoteles, ¿no? Bueno, venimos de una época, voy a compartir un poco una pequeña presentación. No sé si se ve bien, Noelia. Ahora está, ahora. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? No sabemos cómo afrontarlo, pero todo el mundo ha estado haciendo algo. Algo que en Revenue yo siempre comento con los colegas es la prueba-error, ¿vale? La prueba-error y adaptarse. Eso al final es la esencia del Revenue. Como titulábamos en el webinar, nuevo entorno y mismo objetivo, adaptación. O sea, no hay más. Venimos de una época de alta demanda en la industria hotelera. Han sido unos años de bonanza hasta el 2019 en el que se ha crecido muchísimo, ¿vale? Se ha estado hablando, todo era maximización, era el momento de ello, ¿no? De apretar, ganar dinero y ser muy activos a nivel de revenue, ¿no? Se está hablando de dicotomía entre los canales dinámicos contra los turoperadores, se reducían los contratos, se aumentaban las tarifas exponencialmente, las garantías que tenían los hoteleros de las que han construido sus cadenas hoteleras y han vivido toda la vida se reducían para pasar a una distribución más online con el consecuente aumento de ADR, de precio medio. Todo era analizar canales terceros, ¿no? Para maximizar. Los contratos de turoperación cada vez eran menores, los hoteleros en su afán de maximizar abandonaban un poco los contratos de turoperación para pasar a una estrategia de distribución online y dinámica que le aportaba mucho más ingresos y más valor. Y bueno, este ha sido un debate en los últimos años, ¿no? Distribución online versus distribución tradicional, turoperación sí, turoperación no. Y bueno, apoyados, hay auténticos expertos y analistas en segmentaciones, en benchmarking, que son armas muy potentes para el análisis. Se aplicaban todo tipo de limitadores a nivel de revenue management, ¿no? Restricciones en pos de buscar la maximización del precio y de los ingresos, que al final es de lo que trata el revenue management, ¿no? Es la gestión de ingresos. En definitiva, han sido años de bonanza en el que el uso de la tecnología y esta frase que todos comentamos, ¿no? La transformación digital. Nos hemos apoyado en la tecnología para hacer una recopilación y uso de los datos a un nivel extremo para aumentar los ingresos de los hoteles. Y se han explotado los datos a todos los niveles, pero claro, ha llegado este COVID que nos ha cambiado todas las estrategias y nos hemos encontrado con una situación en marzo que se paró en seco todo. O sea, hubo una caída de la demanda total. En marzo estábamos en una situación en la que a 3-4 meses vistas no se preveía ninguna estancia y cada viernes, cada semana cambiaba el paradigma. Se veían algunas reservas para el verano a principio, pero una vez entrado en abril, incluso ni reservas para el verano. O sea, hemos pasado de una época en la que todo iba hacia arriba a una caída brutal. Cualquiera que haya visto una gráfica en sus búsquedas, en sus pick-up, puede refrendar lo que estoy diciendo. Según se avanzó un poco, había más incertidumbre, los hoteles no sabían si iban a abrir, con lo cual las cancelaciones de marzo, abril y mayo han sido totales. O sea, se ha cancelado todo. No ha habido hoteles abiertos, ha habido una situación de pandemia, con lo cual ni una reserva. Y bueno, a partir de marzo ya empezó el movimiento, ya empezaron los hoteles a preocuparse en qué van a hacer este verano, cuándo van a abrir, qué vamos a hacer. Y según se iba desescalando, una palabra tan habitual ahora en nuestro vocabulario, ya empezaba a animarse un poco el tema de
de la demanda, ¿vale? Pero aún a día de hoy la demanda no recupera niveles de años anteriores y creo que tardaremos un poco de tiempo en recuperarla. ¿Qué pasaba? Pues como no hemos vivido una situación igual, no teníamos datos en los que apoyarnos a nivel... Siempre intento traer el speech a la parte de revenue. No había datos donde apoyarnos, ¿vale? Los turoperadores no tienen planes de vuelo, los canales intermediados de distribución, lógicamente con demanda cero, no aportaban ventas y una de las cosas buenas, entre comillas, que ha traído esta pandemia es que el hotelero de repente gira la cabeza y mira que la única forma que tiene de moverse es su propio canal. Moverse a su canal propio y ahí es donde, por ejemplo, desde OTT que hemos intentado estar a la altura de las circunstancias ofreciendo el apoyo que se ha necesitado en esta época, porque claro, el turoperador sí, y en concreto en lugares como las islas Mallorca, Tenerife, donde si no llegas por un vuelo no tienes forma de llegar, o sea, no hay programación y a día de hoy sigue sin haber una operativa clara que nos vaya a aportar turistas a los hoteles. Lo único que le queda al hotelero es mover su canal propio e intentar potenciarlo. Y bueno, ahí es donde hemos intentado desde OTT que está un poco a la altura de las circunstancias. Tras esta primera época de COVID, ¿qué se ha podido hacer? Bueno, creo que casi todas las empresas han optado por transformarse. Y en vez de estar de brazos cruzados, sobre todo a nivel de... Lo hemos visto, ¿no? No solo en OTT, sino en otras empresas que ayudan a gestionar el canal de distribución propio. Lo único que hemos hecho es reinventarnos y tratar de aportar soluciones. Voy a dar un poco el punto de vista que hemos tenido desde nuestro lado, ¿vale? En cómo hemos hecho nuestra gestión del COVID-19. Hace un tiempo hicimos un artículo, eso es otra cosa que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Ha habido mucho webinar, hemos tenido todo tiempo para aprender, para probar cosas y bueno, nosotros propusimos un decálogo de acciones iniciales en el comienzo de la pandemia. Básicamente se trataba de minimizar un poco el impacto de las cancelaciones. Surgió este movimiento de no canceles, pospone. Esto lo vivimos todos los hoteles. A veces era imparable. Además, la situación de estado de alarma nos obligaba a aceptar cualquier cancelación porque nos sentíamos en esa obligación. Una frase de un compañero mío de OTT, que además me la guardo siempre, decía, nadie olvidará esto, pero lo que seguro no van a olvidar nuestros clientes es cuando le hemos tendido la mano en un momento como este. Yo creo que además Carlos Muñoz está por ahí y sabe que hemos hablado de esto. Y lo que hemos tratado es de hacer eso, apoyar al cliente. Desarrollamos igual que nosotros, muchas empresas hemos tomado la misma línea. Hemos desarrollado nuestra tecnología para adaptarnos. En el caso de minimizar el impacto de cancelaciones, creamos una utilidad que era la opción para que el cliente, en lugar de cancelar y reclamar el dinero, que pueda convertir esa reserva en un bono depósito para una estancia futura. Y los hoteleros apoyaban esta medida pues ofreciendo un valor añadido. Así no tenían que ver, después de la situación económica tan grave que tenían, no estaban obligados a devolver el dinero y bueno, en algunos casos algunos hoteles han podido salvar bastante ingresos con esta medida. Pensamos también que era el momento de fidelización, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, hemos desarrollado en nuestras webs los sistemas de loyalty. Es el momento en el que el cliente nunca va a olvidar el trato que ha tenido, pero no solo con la reserva, sino en el momento de la cancelación y de la reserva futura. Es una oportunidad de oro para que los hoteles fidelicen a los clientes. Una cosa que no hemos parado de hacer es medir datos y diariamente se han estado analizando pick-ups, cancelaciones, hemos estado controlando el ROA, las impresiones, las búsquedas, los clics, hemos traqueado todo para intentar comprender cómo el viajero se está comportando en esta situación.
Y después, por supuesto, hemos observado las búsquedas que en algunos momentos de abril y mayo hacían los clientes, ¿no? Observar para cuándo estaban buscando sus vacaciones. Para ello, no dudamos ni un momento en desarrollar herramientas de analítica, tanto a nivel de tráfico con Google Analytics y herramientas internas de Business Intelligence. Pasamos a un siguiente momento, cuando ya empezamos a entender un poco lo que estaba pasando. Creo que esto lo ha hecho casi todo el mundo. Todo el mundo revisó su estructura tarifaria y ahora hay consecuencias acerca de ello, ¿no? Veníamos de una época de alta demanda donde había muchas limitaciones y nos podíamos permitir el lujo de trabajar mucho el tema de las tarifas no reembolsables y demás. Todo eso ha caído. Todo el mundo se volcó en mostrar una flexibilidad al cliente para darle una tranquilidad. De hecho, se han cambiado hasta los nombres de las tarifas. Ya no es reembolsable, no reembolsable. Ya se habla de tarifa tranquilidad, con nomenclaturas totalmente diferentes. Una parte buena que tiene el hotelero es que en su propio canal puede crear todas las tarifas que quiera y nombrarlas como quiera. Y esto es un arma muy potente a nivel de diferenciación del resto de canales, ¿vale? Hemos estado muy atentos a la reactivación de la demanda y después hemos hecho planes de reactivación para ayudar a los hoteleros a afrontar esta situación a nivel de revenue. Y después todo el mundo vivió el momento en el que las inversiones de marketing se pararon. Claro, si no hay demanda, no hay un motivo para hacer inversiones de marketing, pero según está reactivándose un poco, se antoja necesario tener un plan de marketing digital potente. Y bueno, otra de las cosas que hay que hacer es controlar la distribución de terceros y analizar muy bien la segmentación, los canales y los sets competitivos, porque los sets competitivos se han alterado totalmente. Hay hoteles que abren, hoteles que no abren, entonces ya nada va a ser lo mismo y es momento de revisarlo todo. A partir de ahí hay un término que se lleva utilizando en revenue desde hace mucho tiempo. Creo que en los últimos años no se le ha hecho mucho caso porque no era el momento, que es el término de constraint y unconstrained demand. Demanda limitada y demanda no limitada. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque creo que ahora, en este cambio tan drástico que tuvimos de un mes a otro, creo que se ve claramente la utilidad de este término. Cuando la demanda es mayor a la capacidad del hotel, hablamos de demanda limitada, ¿vale? Quiere decir, sobra la demanda. Entonces, solo una parte de la solicitud de reserva puede ser aceptada, que es lo que ha pasado hasta 2019. Con lo cual, nos podíamos permitir el lujo de apretar, de poner condiciones y de solo aceptar las reservas que más le convengan al hotelero. Y de un mes a otro pasamos a una situación de unconstrained demand, que básicamente es que no había demanda. Y ahora estamos viviendo en este momento. Es decir, los hoteles están ocupando un 20, un 30% de su capacidad. Con lo cual tienen que aceptar todo lo que le entre. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva a que no se pone limitación ninguna. Cualquier reserva es buena ahora mismo, sea del modo que sea, por el canal que sea y con las condiciones que sea. No creo que haya un hotelero rechazando reservas hoy día. Y esto es algo que va a tener sus consecuencias, evidentemente. Juanma, en estas últimas palabras que has pronunciado, según tú, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, tu criterio para cambiar el nuevo paradigma que se presenta? Bueno, creo que lo que nos viene ahora es un momento en el que hay que trabajar todos los canales, ¿vale? Hay que trabajar todos los canales y sin excepción, y saber trabajarlo. Esto de la unconstrained demand, es decir, que me entre todo, puede provocar que todo lo que se ha avanzado a nivel de distribución provoque un paso atrás. Todas las estrategias se han visto alteradas y de un mes a otro, con lo cual me remito al título de este webinar, que es adaptación. No hay otra. Desde nuestro punto de vista, lo que estamos viviendo es que el hotelero ha girado la cabeza
y se ha dado cuenta que tiene un canal propio que tiene que explotar. Vemos hoteles que no han tenido nunca una web, porque han estado totalmente bajo una garantía de un tour operador que le ha estado llenando las habitaciones. Ahora esa garantía de repente desaparece. Y el hotelero se da cuenta que no tiene canal de distribución, que no tiene equipo, que no tiene un director comercial, no tiene un revenue y no tiene ni siquiera una página web donde poder intentar meter algo. Entonces, ¿cómo lo vemos desde OTTEC? Pues desde OTTEC vemos que hay una oportunidad enorme para intentar ayudar a todo este tipo de hoteleros, ¿vale? Lo que decías, ¿cómo se altera todo esto? Pues el ciclo del revenue management se ha visto alterado por completo, Vicente. Había unas previsiones y unos presupuestos para este año que ya creo que tengo algo por aquí, que no valen. Hablamos de la fase previa, esa fase previa de fijación de objetivos se ha visto totalmente alterada. Hay que fijar los objetivos. La fase de recopilación de datos, esa no se altera. Hay que seguir recopilando datos, simplemente adaptándote un poco. ¿Qué es lo que cambia? Pues la interpretación de estos datos. Ahora, por ejemplo, la demanda es diferente, el ritmo de llenado es totalmente diferente. Hay días que te entran muchas reservas, al día siguiente te entran muchas cancelaciones, tienes un 15% de ocupación estimada y al finalmente se te cancela todo. O sea, hay que reinterpretarlo todo. Y por supuesto, en la fase de desarrollo e implementación de la estrategia hay que revisarlo todo y hacerlo todo de nuevo. Y por supuesto, la última fase del ciclo, que es la parte de analítica, hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado este año. Pero es que lo que ha pasado este año probablemente tampoco valga para el año que viene ni para el siguiente. Con lo cual, de tenerlo todo organizado y estructurado en una época en la que hace una estrategia de 3-4 años vista en la que te puedes marcar unos plazos, ahora hay que ser mucho más flexible y cada año va a haber que estar observando lo que pasa para rehacer tu estrategia. Y bueno... Entonces estamos hablando de que eso es un poco las nuevas tendencias ahora de futuro, es esto que estabas comentando, ¿no? O sea, sí. la nueva tendencia de revenue management. Ya, los que ya estaban un poco avanzados con lo que es el marketing, bueno, toda la parte digital y la transformación digital, ya tenían un terreno ganado, ¿no? Pero ahora, los que tenían poco, los que ni siquiera tenían página web, se encuentran ante una situación bastante nueva. Y ahora la tendencia es esto último que comentabas, ¿no? Y bueno, dependiendo del segmento de hotelero al que pertenezcas, tienes una problemática, ¿no? Hay hoteles que tenían su canal directo totalmente desarrollado y que simplemente ahora se tienen que redactar, pero hay muchos hoteleros que no tienen ahora mismo modo de distribuir sus habitaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista lo tenemos claro, hay que ayudar al hotelero a distribuir en todos los sentidos, o sea, no basarnos simplemente en tener una página web como un motor de reserva. Ahora mismo el hotelero solo con el canal directo no va a llenar su hotel. Hay que intentar ofrecer soluciones en todos los ámbitos. Y así lo vemos desde el punto de vista de OTTEC, lo vemos así. Percibimos que hay que estar en el mundo online y que hay que tener un sistema de distribución propio y poderoso. Los hoteleros tienen necesidades ahora mismo de controlar mucho el coste de distribución. O sea, hay hoteleros que su coste de distribución en ciertos canales superan hasta el 30 y el 40%. O sea, no solo la comisión, están haciendo campañas, reduciendo, ofreciendo planes de loyalty a terceros y hay reservas que se encarecen hasta un 40%. Se ven en la necesidad de reforzar la marca personal, o sea, la propia marca del hotel, que antes no existía. Antes incluso el nombre del hotel tenía el nombre del tour operador, ¿no? Lo hemos visto en muchas garantías. Tienen necesidad de controlar la distribución y está claro, se han dado cuenta de que hay que reducir la excesiva dependencia de terceros. Es decir, hay muchos modos de distribuir una habitación y tienen que intentar acogerse a todos los canales posibles. ¿Vale? Y por supuesto, estamos en la era del marketing digital en todos los ámbitos de la vida y hay que entrar en ese mundo sí o sí, porque lo vemos hasta en nuestro comportamiento diario. ¿Quién no ha estado comprando durante la pandemia online desde su casa cualquier cosa? Ya
los pedidos de comida rápida y demás, se hace todo online. Entonces no tiene sentido que un sector como el hotelero todavía queden hoteles que no entren en este mundo. Y hay que entrar, hay que entrar. Y desde OTTEC lo tenemos muy claro y estamos desarrollando una estrategia para cubrir todos los ámbitos de la distribución del hotel, ¿no? Comento un poco cómo es nuestra diferencia, digamos, ¿no? En esa búsqueda de ofrecer distribución a los hoteleros en todos los ámbitos, no solo desarrollamos web y motor de distribución, sino que nos apoyamos en las herramientas de marketing más innovadoras, tenemos nuestros channel manager propios y la joya de la corona y la diferencia es que OTTEC es una CRS interna, es decir, el hotelero en OTTEC puede poner en su CRS toda su distribución, la online y la offline. Damos solución en todos los ámbitos. Y hoy día eso cobra mucha más importancia que nunca. Y a nivel de marketing, pues en marketing se está trabajando todo. Se está trabajando desde el SEO, cosas que el apartado revenue no entraba. Dejábamos esto en manos de la parte de los departamentos de marketing digital y yo creo que ya todo esto se ha integrado. Se habla de SEO, se habla de SEM, de retargeting, de prospecting, de email marketing, se está hablando de metabuscadores continuamente, todo el mundo ya controla los informes de analíticas, sabe que es una implementación de un script, o sea, esto ahora mismo está a la orden del día y tanto OTTEC como muchas empresas estamos volcados en ofrecer soluciones de este tipo. Volviendo al tema revenue, es básico poder recopilar datos y saber hacer uso de ello. Todo el mundo, la tendencia en los últimos años es hablar de business intelligence y de analítica. Y bueno, tampoco hemos perdido el tiempo. O sea, nosotros como otras empresas nos hemos encargado de desarrollar herramientas de business intelligence propia y paneles de analytics que ahora mismo son la gran aportación al revenue management. Pues se analizan metabuscadores, se analizan búsquedas, se analizan todas las inversiones que se hacen en Google, las pujas, y después, por supuesto, a nivel de revenue, tener la información en el mismo instante de todas las reservas que te están entrando, cómo te sube la ADR, cómo te baja, de qué países, qué tipologías de habitaciones son las más reservadas, qué ocupaciones, si son individuales, si son familias, si son niños. De todo esto, ahora mismo en el Revenue Management lo cambia todo. Lo tenemos muy claro. El Revenue Management ha pasado de ser unos Excel y unos KPIs y ahora ha pasado a ser un Revenue Management total donde hay que integrar una estrategia de marketing digital al completo. Me encantaría tener más tiempo para extendernos en las charlas de KPIs y demás, pero creo que ya... De tener estas plataformas y tan dinámicas con esta información también es que se puede actuar rápidamente, ¿no? O sea, se ve una tendencia y se vira rápidamente hacia esa tendencia, ¿no? Y ese es el complemento fundamental, ¿no? Es básico, es básico. Estamos en un tiempo de cambios y la rapidez en tener datos y en interpretar datos y no depender de una descarga, transferir un Excel, tener una reunión, sentarse ya hoy día, tener todo esto de un simple vistazo se hace básico. Y yo creo que este es el gran aporte del Revenue Management en los últimos tiempos. Al final todo esto es muy sencillo y todas estas herramientas de las que estamos hablando y soluciones, potenciación de la marca personal, tener una CRS propia, planes de marketing digital, nos lleva a lo que es el revenue en esencia. Ya hemos dicho que es adaptación, hemos dicho que se trata de prueba-error en muchos casos, ¿vale? Ves datos, pruebas, haces una acción, al día siguiente te das cuenta que funciona y sigues, después te das cuenta que no funciona y paras, y al final el revenue tengo claro la definición y la tenemos claro todos los que nos dedicamos a esto. Se trata de vender la habitación adecuada al cliente adecuado, en el momento preciso, al precio correcto, por el canal de distribución adecuado y por la cantidad de noches precisas. Y esto al final, por muchas vueltas que les demos, por muchas situaciones de pandemia o de altas y bajas demandas que nos encontremos, al final volvemos a esto. A lo mismo, a lo mismo. Bueno, ahora entiendo que ya la presentación un poco podemos abrir
las preguntas, si alguien está interesado para hacer alguna pregunta concreta a Juanma. Yo creo que Vicente tenía también una pregunta, mientras Sí. que los espectadores vayan pensando, tienen abajo la opción de hacernos preguntas y Juanma estará encantado de poder contestarlas. Ahí quiero hacer en principio una observación y ahora le diré a Juanma la pregunta, pero esta observación es un poco general en el sentido de que hace unos años, cuando trabajábamos en establecimientos hoteleros y todo esto, nuestra imagen estaba solapada, digamos, a las empresas que habíamos trabajado. Desde hace unos años todos los que saben o sabían más que nosotros de todo esto, nos inculcaban que lo que teníamos que trabajar era en nuestra propia marca. O sea, cada directivo lo tenemos muy claro ahora, lo tenemos muy absorbido, que tenemos que trabajar en nuestra marca personal, en nuestro currículum y es nuestra tarjeta de presentación. Bien, esto lo hemos adaptado, pero yo me estoy dando cuenta que con este cambio, con este paradigma que tenemos, ahora pasa lo mismo con una serie de establecimientos, sobre todo con los hoteles independientes, porque las grandes cadenas evidentemente no tienen este problema, pero el hotel independiente tiene que crear y que poner en valor su propia marca, como decía Juanma. Es decir, yo creo que ahí es donde empresas como Tetel pueden aportar un gran valor a estas marcas y a estos hoteles independientes que necesitan ahora tener su propia imagen en el exterior, que no estén, digamos, sujetos a un tour operador o a una central de reservas X, etcétera, sino que salgan con su propia marca y con la estructura, evidentemente, que le puede soportar pues una empresa como Tetel, ¿no? Dicho esto, yo me preocupa ante esta movida, Juanma, y no quiero comerme mucho tiempo porque el tiempo se nos va. ¿Qué podemos hacer en los hoteles, sobre todo los hoteles independientes o los hoteles más pequeños, porque los grandes hoteles tienen el mismo problema pero tienen más recursos? ¿Qué podemos hacer con tanta cancelación? Las cancelaciones que están recibiendo, que reciben algunos. ¿Cómo podemos estructurar este momento para que no tengamos tanto dolor de cabeza, en una palabra? El momento de cancelación es algo que lo hemos provocado los propios hoteleros, pero porque no nos ha quedado más remedio. Vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? De la época de alta demanda y baja demanda. Cuando la demanda cae y nos damos cuenta que no tenemos reservas, hemos abierto todas las puertas y hemos dado toda la flexibilidad y todas las facilidades del mundo. Me consta que hay hoteleros que prevén una llegada de 30 40 habitaciones para un día y le llegan menos de la mitad. Controlar esto ahora mismo, a día de hoy, en este momento, es muy complicado, porque esto parte de meses atrás. De cuando abrimos las puertas, lo flexibilizamos todo y dejamos que el cliente reservara, en algunos casos, sin ningún tipo de requisito. Se han eliminado hasta la petición de tarjetas de crédito, porque cualquier paso en este sentido afecta a la conversión. Y como no había conversión, había búsquedas, pero no había conversión, hemos empujado al cliente hacia la conversión a cualquier precio. Con lo cual, esta situación de cancelaciones la ha provocado el propio hotelero y a día de hoy no se puede solucionar. Lo que sí se puede es aprender y desarrollarlo en un futuro. Yo estoy seguro que los hoteleros que están viviendo ahora mismo esto de las cancelaciones tendrán muy en cuenta y desarrollarán diferentes tipos de tarifas, ¿no? La flexible, pero pondrán un release, pedirán una tarjeta de crédito para minimizar el impacto. Pero a día de hoy, este año, tampoco estamos en condiciones de ponernos exquisitos con requisitos, porque si el hotel abre y estamos hablando de 15, 20% de ocupación, ya te arriesgas. Abres la puerta, dejas que reserven y después llegan o no llegan. Lo que está claro es que las previsiones que tengamos se toparán con la realidad que después vivan los hoteleros. Este año no quedará más remedio que afrontarlo así, pero muy probablemente el año que viene, que también será un año extraño, todo esto servirá de aprendizaje para que el hotelero tome medidas y lo vea de otro modo. Yo estoy contigo en la forma, no en la presencia. A ver, me explico. Evidentemente que ha cancelado y que es el propio hotelero que nos ha llevado, pero no es el hotelero en sí. Ningún hotelero quiere haber cancelado y quiere haber cerrado su hotel. Claro que no, es la situación. Es la situación. Entonces, debido a esta situación, en lo que aquí el hotelero sí que tiene ahora que sacar todos los recursos, como estamos ofreciendo, con
tu revenue y con tu sistema y con todo, y con la empresa que representas, ¿no? Pero yo diría que evidentemente tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir haciendo. De alguna manera tendríamos que hacer como estos chistes que hay por ahí de los monos y tal, o del burrito, ¿no? Ponernos y no escuchar nada y limitarnos a hablar y trabajar para el futuro. No podemos estar pensando en la pandemia que hay en Lérida, la pandemia que hay en el otro lado, etcétera, etcétera, los rebrotes, quiero decir, y tal. Tenemos que mirar de crear futuro. Es mi consejo. Eso yo le pondría un punto final o una parte del embudo final, que sería, evidentemente, todas las empresas tienen que recurrir a cuanto más tecnología, cuanto más revenue tengan, mejor. Cuanto más preparados, ahora vendrá un reto que tenemos que estar todos súper preparados, mejor. Pero todo va a ir a un punto, según mi criterio. Todo va a ir. ¿Cuál es el factor humano? Más que nunca en la trayectoria, en los años que tengo en hostelería, va a tener importancia ahora el factor humano. El factor humano en los hoteles, en todas las empresas que tengan un servicio personal con clientes, trato directo con clientes, va a tener más importancia el factor humano. Por lo tanto, el perfil humano, el perfil personal, el valor personal es lo que se va a poner de verdad en la bandeja de cara al cliente. Yo creo que esto, en fin, tenía que decirlo. Estoy de acuerdo contigo, Vicente, porque además el humano lo que tiene que hacer es aprender de esta situación para tenerlo en cuenta y mejorar en un futuro. Y eso no hay algoritmo que lo aprenda. Exacto, pero no desanimarnos. Si yo a veces veo que hay gente que está publicando nada más que noticias malas. Yo no publico noticias, intento no publicar nada que no sé que sea muy, muy relevante. Las noticias malas, déjalas ahí. Vamos a trabajar con energía, vamos a trabajar con temas positivos y vamos a transmitir lo que tenemos que transmitir, porque no podemos estar pensando en el problema que tenemos si hay un recepcionista en un hotel que no sabe cómo está y está asustado, evidentemente, por la situación que tenemos, pues no puedes sonreír. Y es que en turismo tenemos que estar sonriendo siempre y no podemos fingir una sonrisa. El cliente lo detecta y no podemos fingirlas. Tenemos que sonreír abiertamente. Olvidémonos, dejemos, como yo cuando empecé en hostelería, me decía el director que tenía, me decía, los problemas tuyos te los dejas en casa. Cuando entres en la puerta del hotel, tienes que ser otra persona. Bien, pues eso ahora es aplicable también. Por más cambios que hay, es la realidad. Pasan los años y eso se mantiene. Sí, sí. Además que cualquier persona que está trabajando hoy día, ya te digo yo que está contento y feliz con estar trabajando. Y tanto que sí. Hombre, bueno, tenemos una pregunta para Juanma, la hace Eduardo Sancho, y nos pregunta Juanma, si crees que el precio es tan determinante como antes a la hora de convertir, o es más un problema de demanda, restricciones, y no tanto de lanzar descuentos agresivos. Bueno, yo creo que este es otro de los grandes debates que estamos viviendo ahora en el mundillo, ¿no? Todos los integrantes de los equipos comerciales y revenue tienen claro que por mucho que bajes el precio, si no hay demanda, da igual lo que hagas con el precio, porque la realidad es que no hay demanda. Pero al final el miedo a no vender y a que lo venda tu competencia te está llevando a, además hay auténticos descuentos y digamos que mirando las categorías de hoteleras 5, 4, 3 estrellas, o sea, las categorías de 5 se comen a las de 4, las de 4 se comen a las de 3, porque en este sentido el miedo a no vender hace que todo el mundo haga su oferta o ponga su megaprecio. Lo que está claro es que después habrá que ver si es sostenible mantener según qué hoteles a según qué tarifas. Pero bueno, por un lado, de cara a la galería, se sabe que bajar el precio no es la solución, pero la realidad es que al final todo el mundo acaba haciéndolo y es comprensible. El miedo a no vender te lleva a esto. Pero es otro de los factores que hay que saber controlar, ¿no? Es este miedo y saber hasta qué punto tu empresa es sostenible en según qué niveles tarifarios. Sí, es una necesidad, ¿no? Al final se convierte en una necesidad este tema de los precios. Tenemos otra pregunta de Cristina Grandio, Florit, sí, perdona, que dice que dado el caso en el que nos encontramos, que has presentado tan elocuentemente, hemos de reducir costes de distribución, minimizar la inversión en marketing a la espera de mejores tiempos, por supuesto apostar por la marca propia, canal propio y aceptar cualquier reserva.
¿Qué opciones crees que tenemos de renegociar nuestras condiciones temporalmente, lo pone entre paréntesis, con el resto de canales, OTAs, agencias, bedbanks? Si los hoteles hemos bajado y eliminado muchas de las condiciones derivadas de los buenos tiempos, ¿no crees que todos tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, sobre todo los que somos pequeños y que tenemos grandes instrumentos de distribución? Bueno, es una muy buena pregunta y lógica. En este momento en el que todo el mundo nos estamos apretando, creemos que todos nos tenemos que apretar, ¿no? Creo que es un buen momento para renegociar. No sé si ayer o antes de ayer leí una noticia en la que una OTA muy renombrada bajaba 2 o 3 puntos su nivel de comisión para adaptarse. Hay otras OTAs que han convertido parte de la comisión del año pasado en créditos para inversiones en marketing digital. Cada canal está haciendo su estrategia. Lo que no hay que olvidar al final es que las camas son tuyas y el poder de negociación siempre lo tienes. Si es verdad que tampoco es una época de bonanza en la que nos podamos poner muy bravos en ese sentido y que probablemente cualquier reserva vaya a ser aceptada, venga del canal que venga y cueste lo que cueste, ¿vale? Entonces, sí puede ser un buen momento, creo que ya se están adelantando, pero también es verdad que las grandes OTAs y los grandes canales de distribución también tendrán sus suelos y no se bajarán de un cierto punto. Se puede intentar, Cristina, yo lo intentaría. Y además en vuestro caso, que conozco además el hotel de Cristina, por su peculiaridad, creo que puede tener un mayor control de distribución al no tratarse de un establecimiento de gran volumen. En un establecimiento de gran volumen están un poco más atados. Pero bueno, no es mal momento para ello. Para una renegociación. Una cosita más que me ha quedado en el tintero con todas las recomendaciones que has dado en cuanto a revenue management y las tendencias y lo que hay que tener en cuenta. Me gustaría saber si hay una diferencia o se tiene que comportar de manera diferente, tanto en el análisis de datos o en el uso de las herramientas que has comentado, los hoteles independientes y los hoteles, no te digo de las grandes cadenas que ya tienen su estructura, sino hoteles medianos o con 4 o 5 establecimientos, tienen que tener un comportamiento diferente a la hora de atender el revenue management. No, yo creo que además es justo lo contrario. Hasta hace poco sí, de hecho las grandes empresas tienen desarrollado sus canales de distribución y su canal propio de una forma muy potente. Si damos un vistazo a cómo funcionan en ese nivel de venta directa cadenas como Meliá y Iberostar, lo tienen muy claro desde hace muchos años. Creo que ahora hay una gran oportunidad para que con la tecnología, evidentemente, para que pequeñas empresas hagan uso de estas tecnologías y poder competir en el mismo sentido que ellos, ¿no? Tener planes de loyalty hoy en tu web cada día es más fácil. Tener acceso a metabuscadores, a herramientas de marketing digital. Hoy día ya hay muchas empresas dando servicios de este tipo, cosa que hace unos años no se daban. El SEO y el SEM parece ser que solo lo hacían los grandes. Creo que ahora cualquier hotelero pequeño, nosotros vivimos de ello, de hecho, de que en cualquier hotel independiente puede tener acceso a las mismas tecnologías, las mismas herramientas que empresas grandes. Y creo que es una gran oportunidad. Hasta hace poco, para hacer una oferta en tu hotel, ponías un porcentaje y ya está. Y hoy día ya un hotel independiente pequeñito está hablando de tener su propia landing page con sus ofertas para canalizar, analizar y poder ser mucho más potente. Creo que la tecnología al final no nos iguala a todos, pero sí le da una oportunidad al hotelero independiente de acercarse a estas herramientas. Genial, sí, hay un acceso más democratizado, ¿no? De estas herramientas. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vicente, si tú quieres hacer alguna pregunta más, porque si no ya estamos, bueno. Sí, yo le hago ya una pregunta, si te parece, ¿no? Y ya cierro mi ciclo, digamos, porque el tiempo creo que no se nos va. Sí. Juanma, la situación es la que es, estamos en el punto que estamos, es evidente, pero según tú como experto en revenue y tal, y esto, ¿cuál sería tu consejo para, sobre todo vamos a canalizar la pregunta para lo que estamos comentando, para los hoteles independientes, porque por suerte las grandes cadenas o las grandes marcas tienen todos sus equipos y tienen su estructura, pero a los hoteles independientes, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué dirías para ayudarles a salir de esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, que no paren.
no hay que parar de tomar acciones, no hay que parar de probar y de intentar. Al final, la prueba-error o el intentar cosas es muy sano y te lleva al aprendizaje. Y sobre todo, equivocarte te lleva a ser mejor un poco más adelante. Mi pequeño consejo es analizar, ser consciente de los datos, no estar a la que venga y dejar de analizar porque ahora mismo la demanda es baja, no, seguir analizando, seguir observando comportamientos que nos podemos llevar muchas sorpresas. Hoteles que han vivido de alemanes de repente se dan cuenta que el mercado nacional es el que más está realizando búsquedas para su establecimiento. Entonces, igual este tipo de pequeños datos te pueden hacer repensar qué puedes hacer en el futuro, o igual cambiar tu estrategia. Pero sobre todo analizar y no parar de probar. Eso no te lo puede quitar nadie. Sí, sí. Es que hay gente que creo que me hago una pequeña introducción, que se olvida de que el turismo es global. Y hay muchos, incluso sectores, y no entremos en política, porque no es nuestro objetivo ni nunca lo haremos desde, por lo menos desde el círculo. Pero tú no puedes pretender tener un tipo de turista que sea solamente como tu ideología, es decir, o tu zona, o si aquí se habla alemán, pues tienen que ser alemanes solamente. No, el turismo es global. Y las ofertas tienen que ser globales, porque pasa lo que está pasando en este momento. Con lo cual, yo creo que es apostar por un futuro, tener una imagen, no limitarnos a tener ni una bandera, ni un signo de otro tipo, sino que el cliente que entra a un hotel tiene que inaugurar cada día que entra el nuevo cliente, inaugurar su hotel y no se le pregunta nunca de qué origen viene ni de dónde viene. Por lo tanto, puertas abiertas para el turismo, puertas abiertas para todo el sector y ir renovándose constantemente y adaptarnos. Bueno, cada cliente es un mundo y tenemos... Antiguamente, voy a decir el último y ya termino, Noé. Antiguamente los directores del hotel lo teníamos muy fácil porque cuando llegaba un cliente a la recepción del hotel ya veíamos si venía con traje, sin traje, con chofer o sin chofer. Hoy entra un chico de 24 años con una mochila al hombro y puede tener un imperio detrás que no lo tenía este señor del Mercedes que llegaba con su chofer. Con lo cual, yo sé que los colegas nuestros ahora, los jóvenes lo tienen más complicado, porque ¿cómo adivinas qué tipo de cliente tiene? Para no equivocarte, todos por igual, ¿no? Y todos son potenciales clientes, con lo cual ahí está, creo, la clave y la situación, y aprovechando, evidentemente, la estructura como de OTT, ¿no? Evidentemente. Sobre todo. Muy bien. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Juanma, despídete y yo ya cierro comentando. Nada, al hilo de lo que dice Vicente, mantengamos la alegría, el esfuerzo y la ilusión y sigamos trabajando porque esto no se acaba aquí. Hay que adaptarse y ya está. Muy bien. Pues Gracias a todos. Gracias. Pues así es, ¿no? Como decía Heráclito, lo único permanente es el cambio y hay que ir adaptándose al cambio constante. Pues los invitamos a poder ver, los que no hayan visto la presentación completa o la queréis volver a ver o queréis compartirla con alguien porque les ha parecido muy interesante, la vamos a subir en el canal del centro del CID, del Círculo Internacional de Directores de Hotel, lo vamos a subir en el canal de YouTube y también lo vamos a subir en el canal de Grupo Dome, que es el grupo al que pertenece OTTEC. Así que también la podéis ver ahí y compartirla. Y también lo que ha mencionado Juanma del decálogo de las claves para el revenue, también lo podéis ver en nuestro blog, porque fue un artículo que también lo escribió, bueno, Juanma hizo el decálogo y está ahí también en nuestro blog. Así que bueno, también los invitamos para que el martes que viene, el miércoles que viene, tenemos un encuentro entre dos directores de hotel, uno que estará en Nueva York y otro que estará en Madrid, y nos van a contar un poco cuál es la situación, cómo lo vive en cada ciudad la situación de pandemia, y bueno, ahí estará muy interesante también. Cambiamos la hora, a 3 de la tarde, pero para poder también combinar con Nueva York, y bueno, así que los esperamos. Vicente, si te quieres despedir, ya cerramos entonces. Gracias a ti, lo dicho, nos encontramos con los dos directores generales, los dos Manueles, como lo digo yo, ya lo presentaremos en su momento, pero que será, yo creo que un webinar muy, muy interesante porque vamos a poner en balanza los pros y los contras que tiene cada profesional en distintas partes del mundo. Muchas gracias, Noé.
Bueno, gracias a vosotros y gracias a todos los que nos han acompañado hasta último momento en este webinar, y ya te avanzo, Juanma, que los comentarios son muy positivos. Gracias. Vale, gracias a todos, adiós, chao. Hasta luego.